Muéstrame dónde te duele, dijo Dante en voz baja. Y en una sala llena de hombres que habían matado sin pestañear, todos y cada uno de ellos se quedaron inmóviles. Porque Dante Vukovich, el hombre al que esta ciudad llamaba el diablo, el rey de hierro, el fantasma dueño del puerto y de todos los que respiraban cerca de él, jamás hablaba en voz baja. No hablaba así cuando ordenaba cobrar una deuda. No hablaba así cuando terminaba con una vida. No habló así ni siquiera cuando enterró a su propio padre bajo la lluvia, 3 inviernos atrás. Y esa suavidad en la voz de Dante era ahora más aterradora que cualquier rugido que hubiera podido soltar jamás. Dante estaba agachado frente a ella. Este hombre que ponía nerviosos a gobiernos enteros, este hombre tallado en sombra y mármol frío, arrodillado sobre el piso manchado de sangre de su propia torre de cristal, como si la mujer que temblaba en la silla fuera el único altar ante el que se había arrodillado en toda su vida. Mira Ellison no podía dejar de temblar. Tenía el labio partido, y el sabor metálico de la sangre le llenaba la boca. Un moretón morado florecía a lo largo de su mandíbula, con la forma exacta de los nudillos de un hombre, y su muñeca descansaba contra su pecho en un ángulo que estaba mal, completamente mal. Y Mira intentaba con todas sus fuerzas hacerse más pequeña, tal como se había hecho más pequeña toda su vida, desaparecer dentro de la tapicería, ocupar menos espacio. Porque ocupar menos espacio era la única disculpa que su cuerpo había aprendido a ofrecerle al mundo. Muéstrame dónde te duele, repitió Dante. Y su mano, esa mano enorme, marcada, letal, la misma que había quebrado huesos y firmado sentencias de muerte sin un solo destello de conciencia, se quedó suspendida a 1 centímetro de la mejilla de Mira. No la tocaba. Solo preguntaba. Y la sala contuvo el aliento. Renzo, su lugarteniente, un hombre hecho de piedra que había estado junto a Dante durante una década de sangre y nunca, ni una sola vez, había titubeado, dio un lento medio paso hacia atrás. Los 2 soldados junto al ascensor encontraron el suelo muy interesante. Porque todos ellos habían visto al diablo furioso. Lo habían visto helado como el hielo. Pero nunca, jamás, en toda su vida lo habían visto asustado. Y lo que emanaba de Dante ahora, llenando aquella sala de 12 metros con una presión terrible, era el miedo específico, el miedo que acaba con el mundo, de un hombre que acaba de entender que lo único que jamás podría permitirse perder había estado sangrando sola mientras él estaba en otro lugar. Dime sus nombres. Se lo susurró a ella. Y luego, más fuerte, irguiéndose en toda su estatura hasta que pareció borrar con su sombra las luces del horizonte que brillaban detrás de él a través de los ventanales. Dante se volvió hacia la sala, hacia la ciudad, hacia cualquier dios que estuviera escuchando. Tráiganme a cada hombre que la tocó. No me importa si tengo que quemar esta ciudad hasta los cimientos. Esta noche el puerto correrá rojo. Durante 10 años, esta ciudad había contado historias sobre Dante Vukovich, de la misma manera en que la gente asustada cuenta historias sobre el clima, como una fuerza que llega sin aviso y no deja nada en pie. Y en cada una de esas historias, Dante estaba solo. Porque la leyenda coincidía en una sola cosa por encima de todas las demás, que el diablo no amaba a nadie y no le temía a nada. Que no había puerta hacia su interior, ningún punto blando donde pudiera deslizarse un cuchillo. La leyenda estaba equivocada. Si había una puerta, se llamaba Mira. Y alguien acababa de cometer el error catastrófico de cruzarla. Esta es la historia de cómo el hombre más despiadado del mundo conoció a la única alma por la que sería capaz de deshacer el mundo entero. Y de cómo la mujer callada a la que todos ignoraban se convirtió en la reina de un reino construido sobre el miedo. Pero para entender la sangre, hay que regresar al silencio. Hay que volver a antes, a cuando ninguno de ellos conocía su nombre. Hay que volver a una joven que había pasado 31 años aprendiendo a ser invisible, y a un rey que, en contra de cada ley por la que había vivido siempre, no podía dejar de mirarla. 3 semanas antes, Mira Ellison había entrado a la Torre Meridien cargando un maletín de cuero desgastado y la certeza inquebrantable de que no pertenecía a ese lugar. Mira era contadora forense, la mejor del estado, y pagada como la peor. Una mujer capaz de mirar 4000 transacciones y sentir la única mentira escondida entre ellas, de la misma forma en que otras personas sienten una corriente de aire bajo una puerta. Mira era suave donde el mundo le decía que debía ser afilada. Era llena donde las revistas le decían que debía estar vacía. Y hacía mucho tiempo que había dejado de esperar que alguien en una habitación la mirara 2 veces. Así que, cuando el hombre más peligroso de la ciudad la miró una vez, y luego volvió a mirarla, Mira asumió que lo había imaginado.
A Mira la habían contratado a través de 6 capas de empresas fantasma para auditar los libros de un imperio de logística que todo el mundo fingía que estaba limpio. Mira no preguntaba qué era lo que ese imperio en verdad transportaba en sus contenedores a las 3 de la mañana. Mira había aprendido que algunas preguntas eran una forma de suicidio. Su trabajo eran los números. Y los números, cuando finalmente los abrió en el piso 14, bajo una luz fluorescente parpadeante que todos los demás habían huido a evitar, estaban gritando. 41 millones de dólares habían salido de la organización Vukovich a lo largo de 19 meses, desviados en cantidades lo bastante pequeñas para parecer simples redondeos, canalizados a través de una comercializadora de fletes en el distrito del puerto. Lavados con tal astucia que 99 de cada 100 contadores lo habrían firmado sin más y se habrían ido a casa. Mira era la contadora número 100. Y ser la número 100 le había costado cada ascenso, cada amistad que quería que ella mirara para otro lado, cada vida cómoda que podría haber tenido si tan solo hubiera aprendido a ver un poco menos. Mira se quedó muy quieta en esa oficina vacía y entendió 2 cosas a la vez. La primera, que alguien cercano al trono, alguien de confianza, alguien que estrechaba la mano del diablo y lo llamaba hermano, lo estaba robando descaradamente. La segunda, que ella era ahora la única persona viva fuera de esa conspiración que lo sabía, y que ese conocimiento era un arma cargada que sostenía por el cañón. Mira debió haber cerrado el archivo. Debió haber escrito un informe suave e inútil, lleno de palabras como discrepancia y se recomienda revisión adicional, cobrar sus honorarios y desaparecer. En cambio, porque era honesta de una manera que le había costado cada cosa cómoda que casi había tenido, siguió tirando del hilo. Y en algún lugar del piso 60, en un estudio lleno de libros que en verdad leía, Dante Vukovich ya estaba mirando las cámaras. Ya había notado que la mujer de curvas generosas, mirada amable y maletín gastado era la única persona en todo el edificio que nunca dejaba de trabajar. La única que trataba su dinero como si de verdad importara. La única que, cuando creía que nadie la veía, se llevaba una mano al estómago y se miraba en el reflejo de la ventana oscura con una disculpa en los ojos que hacía que algo, en el pecho de Dante, se volviera silenciosa y peligrosamente suave. Dante había construido toda su vida notando lo que otros pasaban por alto. Simplemente jamás había esperado que lo que notara fuera una persona capaz de mirarlo de vuelta sin miedo, y también sin el hambre que veía en todos los demás. El hambre por su dinero, su protección, su terrible bendición. Un martes gris, Dante había observado a 3 jóvenes asociados, bien vestidos, riéndose por lo bajo cuando Mira alcanzó un segundo pastelito en la cafetería del vestíbulo. Y había observado cómo Mira lo dejaba de nuevo en su lugar, sin tocarlo, y se llevaba esa misma mano al estómago con esa misma pequeña disculpa. Y algo frío y quirúrgico había ocurrido en el pecho de Dante. Antes de que terminara esa hora, los 3 asociados habían sido reasignados a las peores cuentas, en la peor ciudad que tocaba la organización. Y ninguno de ellos supo jamás por qué. Y Mira nunca se enteró de qué había pasado. Así era como Dante amaba, antes incluso de entender que aquello era amor, en silencios y en consecuencias que ella no podía ver. Mira no quería nada de él. Ni siquiera sabía todavía que Dante existía como algo más que un nombre en una puerta. Y eso, más que cualquier vestido, más que cualquier gala, fue el comienzo del fin del corazón frío y bien defendido de Dante. El hombre que le robaba a Dante Vukovich se llamaba Aldo Bianchi, y tenía una sonrisa como un cuchillo mojado. Aldo era un capo, un hombre hecho, el hijo del amigo más antiguo del padre de Dante. Y durante 19 meses se había creído intocable, que es exactamente la creencia que hace que a los hombres descuidados los maten. Cuando su contacto dentro de la Meridian le susurró que un auditor independiente había marcado la comercializadora de fletes, Aldo no entró en pánico, porque el pánico era cosa de aficionados. Simplemente decidió hacer desaparecer el problema, tal como hacía desaparecer todos sus problemas, en silencio, en la oscuridad, donde nadie importante llegaría a mirar jamás. Aldo no podía saber que esa auditora ya era la persona más importante en todo el edificio para el único hombre al que debería haberle temido. Un jueves por la noche, cuando Mira salió tarde de la torre con una memoria USB pesada en el bolsillo y la prueba doblada contra su pecho, 2 hombres la esperaban en el estacionamiento. Mira escuchó los pasos, y todo su cuerpo recordó, como recuerdan los cuerpos, cada vez que la habían acorralado, cada crueldad disfrazada de broma, cada mano que la había agarrado sin permiso. Y corrió. Y no era rápida, y la atraparon entre un pilar de concreto y un sedán negro. Querían la memoria USB. Mira no se las dio.
Fue lo más valiente y lo más estúpido que había hecho en su vida, y lo hizo porque, debajo de toda esa pequeñez aprendida, siempre había estado hecha de hierro. Simplemente nunca le habían dado una razón para usarlo. El primer golpe la cruzó en la mandíbula. El segundo le quebró la muñeca cuando la levantó para protegerse la cara. La insultaron mientras la golpeaban. Los viejos insultos, los crueles, sobre su cuerpo, las palabras que la habían perseguido por cada vestidor, cada cita fallida, cada médico que le había echado la culpa de todo a su propio cuerpo. Y el hombre de Aldo se agachó y le dijo, debería estar agradecida. Una mujer como ella debería estar agradecida de que alguien la toque siquiera. Y mira, con sangre en la boca, con la muñeca gritando de dolor y la visión poniéndose blanca en los bordes, hizo lo que ninguno de ellos esperaba, lo que ella misma no terminaría de entender hasta mucho después. Cerró su mano rota alrededor de esa memoria USB, y dijo, no. Solo eso. Una palabra pequeña, de una mujer a la que les habían dicho que era demasiado blanda para pelear y demasiado agradecida para negarse. Y esa palabra los detuvo medio segundo, por pura incredulidad. Y entonces, hubo un sonido. Llantas, bajas y veloces. Luego puertas. Luego una quietud tan total que era, en sí misma, un grito. Renzo la había visto en las cámaras que Dante ahora insistía en revisar personalmente. Renzo hizo una sola llamada, y el diablo bajó 60 pisos en 90 segundos. Y cuando Dante entró bajo la luz blanca de ese estacionamiento y vio a Mira desplomada contra el pilar, con sangre en la cara y el brazo torcido de la manera equivocada, algo detrás de sus ojos, algo que había resistido durante 40 años, simplemente se quebró. Dante no rugió. Todavía no. Cruzó el concreto con una calma tan absoluta que aquellos dos hombres, ambos asesinos, dieron un paso atrás sin poder evitarlo. Dante miró la sangre en la boca de Mira. Miró la forma en que ella, incluso ahora, incluso rota, seguía intentando hacerse más pequeña. Y dijo lo único que su corazón destrozado pudo encontrar, arrodillándose sobre el aceite y el cristal. Muéstrame dónde te duele. Esa fue la primera vez. La sala que contuvo el aliento entonces estaba hecha de concreto y miedo. Y no sería la última. Lo que le pasó a los dos hombres de Aldo Bianchi en los siguientes 11 minutos no es algo que se diga en voz alta. Y Mira no lo vio, porque Dante ya la había levantado, con una delicadeza que no coincidía con ninguna otra cosa en él, y la llevaba al auto como si no pesara nada, como si no fuera el tamaño que el mundo entero se había pasado la vida castigándole, como si fuera el tesoro que finalmente había encontrado. Dante la sostuvo contra su pecho en el asiento trasero del Maybach, y Mira podía sentir el corazón de él latiendo como un tambor de guerra, aunque sus manos estaban perfectamente firmes. Y le murmuró durante todo el camino, bajo e ininterrumpido. Estás a salvo ahora. Estás a salvo. Nadie volverá a tocarte jamás. Te tengo. Te tengo. Y Mira, que jamás en su vida había sido abrazada por alguien que no terminara queriendo algo a cambio, lloró contra la solapa de un traje que costaba más que su departamento, y no habría podido decir si era el dolor o la ternura imposible lo que la deshacía por dentro. Dante no la llevó a un hospital, sino al piso 60 de la Meridian, donde un médico privado ya esperaba, llamado con una sola palabra de Renzo. La muñeca estaba fracturada, no destrozada. La mandíbula se mantendría morada por 2 semanas. No había nada roto que no fuera a sanar, dijo el médico. Y Dante permaneció de pie en la esquina, con los brazos cruzados y el rostro convertido en una máscara de granito. Y solo mirándolo, vio el músculo temblando en su mandíbula, vio cómo sus ojos nunca se apartaban de ella, vio que el rey de hierro se sostenía apenas de un hilo más delgado que el que ella había tirado en los libros contables. Cuando el médico se fue, la ciudad afuera del cristal seguía brillando como si nada hubiera pasado, como si una mujer no acabara de ser golpeada en un estacionamiento por el crimen de ser honesta. Mira se sentó al borde de una cama enorme, con una camisa prestada, y sintió vergüenza. La vieja vergüenza, la certeza que le calaba hasta los huesos de que era demasiado y, a la vez, no suficiente. Se apretó la camisa contra el cuerpo y evitó mirarlo. Y Dante Vukovic, que había ordenado la muerte de hombres mucho mejores que Aldo por mucho menos, cruzó la habitación y volvió a agacharse frente a ella, tal como lo había hecho sobre el concreto, colocándose por debajo de ella. Este hombre que nunca había estado por debajo de nadie. Mírame, dijo Dante. Mira lo miró. Te dijeron que debías hacerte pequeña, dijo Dante. No era una pregunta. Todos ellos, toda tu vida. Te enseñaron a disculparte por el espacio que ocupas.
A Mira se le llenaron los ojos de lágrimas. Dante tomó su mano sana entre las dos suyas, enormes, y la sostuvo como si fuera una reliquia. Escúchame, porque solo lo diré una vez, y luego pasaré el resto de mi vida demostrándolo. No hay ni un centímetro de ti que sea demasiado. No eres algo que hay que tolerar. Eres la única persona honesta que ha entrado jamás a mi casa, y eres la más valiente, y he conocido muchas cosas hermosas y he arruinado casi todas. Tú eres la más hermosa de todas. Te golpearon porque tenían miedo de lo que encontraste. Yo le enseñaré a esta ciudad a temerle a lo que le pasa a cualquiera que te ponga una mano encima. No eres demasiado, Mira. Eres exactamente lo que toda mi vida fría ha necesitado sostener. Y entonces, porque Dante era un hombre que demostraba las cosas en lugar de solo decirlas, hizo algo que nadie había hecho desde que Mira era niña. Se sentó junto a ella, al borde de esa cama enorme, con cuidado y sin apuro, y simplemente la abrazó contra el calor amplio de su cuerpo, sin apartarse de ninguna parte de ella, sin medio segundo de la vacilación para la que ella se había preparado toda su vida. Y Mira sintió como la verdad de esas palabras se asentaba en su cuerpo, de la misma forma en que antes se había asentado la mentira de cada crueldad, de manera permanente, irreversible, reescribiendo algo que ella creía tallado en piedra. Y la reina, aunque todavía no sabía que lo era, finalmente se miró en el espejo oscuro de la ventana, y no apartó la mirada. Pero Dante Vukovich no había construido un imperio sobre la ternura, y la ternura no era lo que esa noche exigía. Mientras Mira dormía por fin, bajo vigilancia, en la habitación más segura de la ciudad, Dante fue a la guerra. Reunió a sus lugartenientes en la sala de guerra del piso 59, y extendió la ciudad sobre la mesa como un cuerpo a punto de ser abierto. Y ya no era suave. Alguien le robó 41 millones a Mira, dijo, y cuando una mujer honesta lo descubrió, le pusieron las manos encima. Quiero al hombre que dio la orden, y quiero al hombre que la ejecutó, y quiero a todos los que lo sabían y no dijeron nada. Renzo, que llevaba más tiempo que nadie a su lado, dijo el nombre que ya había adivinado, Aldo Bianchi. La comercializadora de fletes en el puerto era de Aldo. La sonrisa era de Aldo. La arrogancia era de Aldo. Y la traición, lo imperdonable, el hecho de que un hombre que había comido en la mesa de Dante y estado presente en la tumba de su padre hubiera decidido que una desconocida de curvas, amable y brillante, era un problema que había que borrar en lugar de una deuda que había que temer. Eso era lo más propio de Aldo de todo. Dante cerró la ciudad. Vigiló los muelles, cubrió los aeródromos, compró en silencio los puentes. Envió hombres a cada propiedad que Aldo poseía, y a 3 que creía secretas. Cobró favores de una década de antigüedad, un jefe de puerto que le debía la vida de un hijo, un funcionario de aduanas que le debía la de una hija, un juez que no le debía nada en absoluto, pero que entendía perfectamente hacia dónde soplaba el viento. Los teléfonos de los poderosos se encendieron en la madrugada con un solo mensaje, que la gracia del diablo estaba suspendida hasta que obtuviera lo que quería, y que cualquier hombre que protegiera a Aldo Bianchi antes del amanecer estaría eligiendo compartir su destino. Al amanecer, Dante ya tenía al contador de Aldo, un hombre blando y sudoroso que entregó la comercializadora de fletes, las cuentas en el extranjero, y el nombre del rival, un hombre de dinero, elegante y venido de fuera, llamado Vincent Crane, que había estado financiando el golpe silencioso de Aldo, planeando vaciar el imperio Vukovich desde adentro y llevarse el puerto entero antes de que nadie notara que había desaparecido. Así que ahí estaba. No una serpiente, sino 2, enroscadas juntas. Y en medio de todo eso, lo único limpio, lo único verdadero, era una mujer con la muñeca fracturada que se había negado a entregar una memoria USB a 2 hombres armados porque los números estaban bien y la mentira estaba mal. Dante se quedó de pie junto a la ventana mientras el sol salía, rojo como sangre sobre el agua, y se hizo una promesa que no se había hecho desde que era un niño arrodillado ante otra tumba. No se conformaría con ganar. Haría que la historia de lo que le pasa a quien la lastima se contara en esta ciudad durante 100 años, contada en susurros, contada para asustar tanto a niños como a hombres adultos. Contada de tal forma que Mira Ellison pudiera caminar por cada calle que volviera a caminar, envuelta en una armadura invisible hecha enteramente del miedo de los demás. La redada llegó la noche siguiente. Aldo se había escondido en un almacén fortificado del puerto, rodeado de hombres que creían que el concreto y los rifles podían mantener al diablo afuera. Estaban equivocados. Renzo tomó el muelle de carga. Dante entró por la puerta principal.
Existe un silencio particular que cae sobre los hombres violentos cuando lo que les han dicho toda su vida que era solo una leyenda resulta estar de pie en la puerta. Y ese silencio cayó ahora. Dante no se apuró. Caminó a lo largo de ese almacén entre hombres a los que les pagaban por ser valientes, y descubrió, en presencia de lo real, que no lo eran. Y los pocos que alcanzaron sus armas descubrieron que Renzo y los demás ya habían entrado por detrás, desde la oscuridad. Y el resto simplemente bajó los rifles sobre el concreto mojado y retrocedió contra las paredes, como si la distancia pudiera salvarlos. El vidrio crujía bajo los zapatos de Dante. En algún lugar goteaba agua. Para cuando terminó, Aldo Bianchi estaba de rodillas sobre el piso mojado de su propio almacén, y el diablo lo miraba desde arriba sin ninguna ira. Lo cual era lo más aterrador que Aldo había visto jamás. Aldo habló. De la manera en que siempre hablan al final, cuando la sonrisa desaparece y el cuchillo mojado no es más que la boca de un hombre asustado. Entregó a Vincent Crane. Entregó las raíces, las cuentas, la cronología, toda la arquitectura podrida del robo. Y suplicó, invocando al padre de Dante, invocando la hermandad, invocando 40 años de lealtad prestada. Y Dante se agachó frente a él, tal como se había agachado frente a Mira. Imágenes en espejo, la ternura y el terror. Y dijo solamente esto. Te habría perdonado el dinero. El dinero son solo números, y los números los puede reconstruir alguien que los entienda mejor que tú. Pero le pusiste las manos encima. La llamaste con los mismos nombres que una vez usó su propia madre. Decidiste que era lo bastante pequeña como para romperla. Dante se puso de pie. No levantó la voz. Ella es la reina de esta ciudad, y tú estás a punto de convertirte en la historia que la gente cuenta para que sus hijos no salgan de casa. Lo que le pasó a Aldo dejó al puerto tranquilo por una generación entera. Pero Vincent Crane era la serpiente más lista, y ya había olido el humo y había huido, escapando hacia un aeródromo privado con lo último del dinero robado, un pasaporte falso, y la certeza engreída de un hombre que siempre había logrado escapar antes. Casi lo logró. Lo que no había contado, lo que nadie jamás contaba, era con Mira. Porque mientras el diablo libraba su guerra con armas y miedo, Mira Ellison estaba librando la suya con la única arma que jamás le había fallado. Desde la habitación segura, con una laptop prestada, la muñeca entablillada y una taza de té enfriándose a su lado, Mira tomó el contenido de esa memoria USB que casi había muerto protegiendo, y deshizo por completo el alma financiera de Vincent Crane. Encontró las empresas fantasma dentro de otras empresas fantasma, el tipo de arquitectura que le tomaría años a la mayoría de los investigadores, y a ella le tomó una sola noche sin dormir, porque había pasado toda una vida aprendiendo a ver exactamente aquello que a los demás les entrenaban para ignorar. Mira trazó el dinero como un cirujano traza un cuerpo, cada arteria, cada cámara oculta, cada lugar donde un hombre astuto había intentado hacer desaparecer una fortuna. Y uno por uno, los iluminó. Encontró el aeródromo rastreando un pago de combustible que Crane creía invisible. Encontró el número de cola del avión, el banco en las islas que esperaba recibirlo, y el error fatal, un giro recurrente a una cuenta numerada que, cuando Mira tiró del último hilo, resultó pertenecer al propio Crane, bajo un nombre que había usado décadas atrás y que creía olvidado y enterrado. Mira no le entregó el archivo a Dante para luego dar un paso atrás. Entró a la sala de guerra, magullada, cojeando, magnífica, y puso el archivo sobre la mesa, entre los asesinos endurecidos, y dijo, con una voz que no temblaba en absoluto. Ya no. Él cree que en 40 minutos volará hacia la libertad. Va a volar hacia lo que ustedes decidan. Tengo el número de cola de su avión, su destino, y suficiente prueba para hundirlo en 12 países. Los números siempre iban a ser la manera en que esto terminara. Solo necesitaban a alguien que supiera leerlos. Y la sala de guerra, llena de hombres que mataban para vivir, se quedó en silencio y contuvo el aliento. Y Renzo, a quien nada impresionaba fácilmente, miró al diablo, y luego miró a la mujer, y entendió, tal como pronto lo entendería toda la organización, que el rey no había encontrado un tesoro que proteger. Había encontrado a su igual. Dante cruzó la sala hacia ella. No le importó que 30 hombres estuvieran mirando. Tomó el rostro de Mira entre sus manos, con cuidado del moretón, y la miró como nadie la había mirado en 31 años, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que él había dejado de hacerse hacía mucho tiempo. Cásate conmigo, dijo Dante, o no lo hagas. Te amaré de cualquier manera hasta que esté bajo tierra, pero que Dios me ayude, mujer, cásate conmigo. Y Mira se rió, con el labio partido,
frente a 30 hombres endurecidos, y el sonido de esa risa cambió la temperatura de toda la torre fría. Y Renzo, que no sonreía desde hacía años, giró la cabeza para esconder que estaba sonriendo ahora. Vincent Crane nunca abordó su vuelo. El avión fue retenido en silencio por hombres que respondían a un poder que Crane había subestimado gravemente. Y la evidencia que Mira había reunido se entregó, cuidadosamente dividida, exactamente en los lugares donde causaría el mayor daño, tanto a autoridades que Dante controlaba como a las que no. De modo que el imperio de Crane se derrumbó en una sola semana, entre titulares, acusaciones y cuentas congeladas, una ruina pública que igualaba la ruina privada de Aldo. Y los 41 millones regresaron a casa hasta el último centavo, porque Mira insistió, porque los números tenían que cuadrar. Y la noche en que se completó el último giro, ella cerró el libro contable y sintió una satisfacción más profunda que la venganza. La satisfacción limpia y total de algo hecho correctamente por la única persona que se había negado a dejarlo torcido. La historia se difundió tal como Dante había prometido que sucedería. Decían que el diablo del puerto tenía ahora una reina. Y que los hombres que la lastimaron simplemente habían dejado de existir. Y que ella era suave, amable, y peligrosa de una manera que nadie sabía nombrar. Y que nadie levantaba la voz cerca de ella, a menos que estuviera cansado de respirar. Y en menos de un mes, nadie en la ciudad se habría atrevido a mirar a Mira Ellison de la manera en que el mundo entero la había mirado durante 31 años. Mira dejó de encogerse. Mandó a hacer un vestido, no por venganza. No había ninguna fiesta que conquistar, ninguna mesa principal que dominar. La guerra ya estaba ganada. Lo hizo simplemente porque quería. Una columna de seda roja profunda, confeccionada por un diseñador que lloró al ver cómo ella la llenaba, que dijo que había esperado toda su carrera por eso, por un vestido que dominara una habitación en lugar de disculparse ante ella. Cortado para celebrar cada curva que la crueldad alguna vez había vigilado. Bordado a mano durante 3 días por mujeres a quienes solo les dijeron que estaban vistiendo a una reina. Y cuando Mira se paró frente al espejo en la suite del piso 60, la noche de la única fiesta que importaba, una fiesta tranquila, solo ellos dos y el horizonte, no vio a alguien que era demasiado. Vio a una reina. Dante se colocó detrás de ella, con la barbilla apoyada en su cabello, los brazos envolviendo el cuerpo que trataba como la cosa más rara que jamás había poseído. Y encontró los ojos de Mira en el espejo. «Muéstrame dónde te duele», dijo Dante otra vez, en voz baja. Las mismas viejas palabras. Pero ahora era una pregunta distinta. Y la respuesta, por primera vez en toda su vida guardada, fue, en ningún lado. En ningún lado en absoluto. Ya no duele. Y Dante besó el lugar donde había estado el moretón. Y su muñeca, donde los huesos habían sanado más fuertes. Y su boca, como un hombre en oración. Y el rey de hierro que aterraba a naciones enteras sostuvo a la mujer que el mundo había ignorado, como si hubiera sido tallado por los dioses. Cada centímetro cruel y letal de él, dedicado a este único propósito tierno, y a ningún otro. Y escucha, tú, sí, tú, que sigues aquí, que sigues viendo. Porque si tu corazón está latiendo aunque sea la mitad de fuerte que el mío mientras esto se armaba, entonces ya sabes que esto está lejos de terminar. Porque hay secretos en las cuentas congeladas de Vincent Crane que apuntan mucho más alto de lo que nadie se atrevió a imaginar. Y hay un enemigo que ha estado observando cómo el diablo se enamora, y que ha decidido que el amor es una debilidad que se puede explotar. Y hay una boda que media ciudad estaría dispuesta a matar por detener. Y te lo digo, el próximo capítulo es más grande, más oscuro, y más impresionante que todo lo que acabas de presenciar. Así que hazme este favor, si la transformación de Mira te dio escalofríos, si gritaste de emoción cuando la sala de guerra contuvo el aliento, dale like ahora mismo, para que esta historia llegue a cada persona que necesita creer que los ignorados son los más poderosos de todos. Compártela con esa amiga que ha pasado demasiado tiempo haciéndose pequeña. Déjame un comentario y cuéntame, en ese estacionamiento, en esa sala de guerra, ¿cuál fue el momento exacto en que te enamoraste de ellos? Leo todos y cada uno. Y suscríbete. De verdad suscríbete, y activa la campanita, porque el momento en que salga el próximo capítulo, vas a querer ser el primero en cruzar esas puertas, el primero en entrar a la sala que contiene el aliento, el primero en descubrir qué hace el diablo cuando alguien, finalmente, de manera muy tonta, amenaza a su reina.